donde murieron 14 personas. Vamos a sumar al senador. Hay gente que a recuerda presentarlo. las muertes de UTE cuando estaba Volonté. Nada tiene que ver. Acá 10 compatriotas mueren. Y la ministra dice, se tienen que anotar voluntariamente. Por favor. Una denuncia por escrito, ¿eh? No fue una cosa que alguien dijo, no. Se denunció estos lugares irregulares y no pasó nada. Y 3 días de duelo. Vamos a sumar al senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto. Senador, bienvenido. Bueno, muchas gracias. No, es muy interesante lo que están planteando. ¿Es Estado omiso o no, senador, esto que se acaba de Yo plantear? creo que más que Estado omiso es sociedad omisa. Bueno. Nuestra sociedad hace muchos años está omisa con las personas mayores. Totalmente. Mis abuelos, por ejemplo, murieron en su casa. Hemos adoptado estilos de vida que obligan a sacarnos de encima. A derivar, quiero para usar una palabra menos agresiva, a derivar a los ancianos y a los niños fuera del hogar, ¿no? Fuera de la familia. Hay una especie, se habla mucho de una teoría del descarte, ¿no? Así que en ese sentido creo que nos tenemos que interpelar todos sobre lo que está sucediendo con los ancianos, ¿no? Todos hemos tenido la experiencia de ver llamadas casas de salud que son verdaderos morideros, ¿no? Como hay otras que son muy buenas. Por supuesto. Sí, pero generalmente esas muy buenas que están fuera del alcance económico de la mayor parte de la población. 33 tengo entendido que era de clase media alta y alta, ¿no? Es decir, que era una de las mejores de la ciudad. Totalmente. Sí, senador, estaba diciendo como, entiendo como que en oposición antes los cuidados quedaban dentro de la familia, que en realidad es también decir que quedaban a cargo de las mujeres. ¿Estaría de acuerdo en plantear algo como para que ese tipo de cuidados sea remunerado, pero bien remunerado, o sea, que te valga la pena no pasarte al mercado laboral? Porque ahí capaz que se podría tener una vuelta a que los cuidados queden en familia para hombres y mujeres. Mire, todo arranca en un problema de orden económico. Estamos en un país donde la mayor parte de la gente percibe ingresos de alrededor de 25 o 30 mil pesos. Entonces yo comprendo que cuando una persona percibe un ingreso de esa naturaleza, los otros familiares también tienen que salir a trabajar y eso hace difícil contemplar las necesidades de los niños y los ancianos, que son los sectores, yo diría, el mayor peligro de nuestra sociedad. En unos vemos el futuro y en otros tenemos que tener una actitud de respeto y agradecimiento a lo que han hecho por nosotros. Yo creo que todo esto arranca en que en el Uruguay tenemos que tener otra realidad económica y ahí podemos empezar a discrepar sobre cómo llegar a eso, ¿no? Yo le diría que los principales productos exportables del Uruguay hoy son la celulosa, que pasó a ser el primer producto exportable, en segundo lugar la carne, en tercero los granos y en cuarto lugar los lácteos. Todos esos productos prácticamente... Primarios como hace 50, 60, 70, 80, salen del país sin prácticamente ningún tipo de industrialización. Usted sabe que en el campo, yo estoy muy vinculado a la actividad agropecuaria, es algo que me encanta a mí. No se podía salir al campo sin el cuchillo atravesado en la cintura. No era por tener una actitud agresiva ni nada que se le parezca, sino que cuando se encontraba un animal muerto, por lo menos se rescataba el cuero y se rescataba no digo que una buena parte, pero se rescataba algo económicamente del animal. Hoy en día nadie cuerea. No vale la pena, no hay a quien venderle los cueros, ni lanares, ni vacunas, etc. Yo he escuchado a personas de la industria de la curtiduría que es más económico, discúlpenme la bronquitis que tengo, es más económico curtir un cuero en Italia que en el Uruguay, ¿no? Eso nos da la pauta de por qué han desaparecido muchas de las curtiembres, han desaparecido las textiles, las fábricas de confección. Entonces estamos aceptando transformarnos en meros productores de materias primas. Puede ser que haya los grandes grupos económicos que rigen el mundo, que los hay, eso no se puede negar, quizás nos han condenado a ser meros productores de materias primas. Bueno, vamos a ver si nos resignamos a eso. Yo no me resigno a eso. Yo creo que hay que empezar a tratar. Yo no le hablo de una política de sustitución de importaciones, de volver a la década del 50, ni nada por el estilo. Pero vemos
crear condiciones para que se pueda desarrollar. El tambo, por ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros exoneramos de contribución inmobiliaria primaria e IRAE a los tambos que tienen una cierta dimensión, a los tambos pequeños y medianos? ¿Qué pasaría? Quizás ese 4% de población rural que tenemos sea gigante, o haya mucha más población rural. O por lo menos, porque hoy en día los medios de comunicación han cambiado y hoy cualquier empleado tiene una moto, incluso un auto. Quizás no aumente la población rural, pero sí aumente la cantidad de personas que trabajan. Desde las 8 horas legales en el campo, ya el del tambo por lo general va al poblado más cercano en moto, por lo general, ¿no? Hoy en general la ¿Y gente... quién se opone a eso? ¿Los intendentes? ¿Los gobernantes? No, yo creo que no... ¿Quién se opondría? Seguro, son impuestos que hay que resignar, pero... Bueno, pero de alguna forma eso va a regresar, de alguna forma, ¿no? Y tenemos que buscar quizás alguna rama de la producción en la que podamos tener mayores beneficios. ¿Pero usted lo llegó a proponer? Yo lo he propuesto, pero obviamente que con el 11% de los votos no tenemos la fuerza suficiente para hacerlo. Y yo creo que hay una cierta inercia. Yo lo he dicho muchas veces, la política económica del Uruguay, desde el gobierno del Frente Amplio a este gobierno, no ha cambiado sensiblemente. Vivimos por fuera de nuestras posibilidades. Entonces vivimos endeudándonos. Cuando entró el Frente Amplio debíamos 14.000 millones, cuando se fue el Frente Amplio 45 y ahora debemos 55. O sea que... 55.000. Sí, 55.000 millones. Sí, en el ánimo de hacerlo rápido. O sea, vivimos de prestado. Pagamos todos los años unos 3.000 millones de dólares de servicios de la deuda externa. Una característica de la mayoría de los países del mundo, el problema es nuestro tamaño, ¿no? Porque la deuda de Estados Unidos es gigante, pero es Estados Unidos. Esto no es fácil cambiarlo, obviamente, ¿no? Porque además a nivel mundial hay intereses que nos dificultan eso. Fíjese que nuestra deuda depende de la tasa de interés que se nos aplique. La tasa de interés depende de lo que opinen las calificadoras de riesgo, que son empresas privadas que nosotros no manejamos, ni maneja ningún país, ni sabemos dónde están, ni quiénes son. Y ahora que plantea eso, hoy que arrancó la cumbre del Mercosur y que la calle Pou plantea de nuevo, aunque sea en bloque, ir a negociar acuerdos de libre comercio. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de eso? Mire, yo lo que pienso, y lo he dicho también muchas veces, nosotros nos hemos olvidado, no tenemos memoria histórica, y nos hemos olvidado que nosotros fuimos una zona de libre comercio, ¿no? Cuando éramos parte del Reino de Indias, desde más allá del Río Grande hasta la Tierra del Fuego, éramos un solo Estado. Nos vendieron el cuento del libre comercio. Hubo dirigencias que se tentaron con eso, ¿no? Y nos fraccionamos en 30 y pico de repúblicas, ¿no? Pero yo digo del otro lado, es decir, se habla de que entre el flete, yo decía flete, costo seguro, había un piso de 15 o 20% de encarecimiento hacia China. Cuando hablan de hacer un acuerdo comercial con China, ¿usted tiene posición con respecto a eso? No existen los acuerdos de libre comercio, existen los acuerdos comerciales. Yo te doy tanto para que vos me des tanto. Para el Uruguay es muy difícil negociar con China porque tenemos una diferencia de tamaño abismal. Lo lógico es negociar en bloque. Es cierto que también nos enfrentamos a los egoísmos de los otros socios, sobre todo de los socios mayores, que además yo creo que no han tomado conciencia de que ellos deberían representar al bloque y son un poco las locomotoras del bloque, ahora todavía se han peleado. Entonces el panorama nuestro es muy complicado desde el punto de vista internacional, ¿no? Es muy difícil poder concretar un acuerdo de libre comercio con Europa, porque además todo el mundo habla de libre comercio, pero Europa protege toda su producción agropecuaria, y bueno, y es razonable desde su punto de vista. 27 votos, imposible. Claro. Bueno, el acuerdo ese transpacífico, hemos votado ese acuerdo de patentes con algunas reservas. Todos los expertos dicen que es muy difícil también. Así que la solución es ir buscando nichos. Y yo a veces me pregunto, ¿y por qué no tratamos con Asia y con otros países de Asia y con por ejemplo, la India, por ejemplo, con los países de África? En África hay una presencia muy importante de China y de Japón, ¿no? Algo parecido al BRICS que hace
Y no sé si entrar. Digo, el BRIC es Brasil, Sí, Rusia, sí. India, Pero hay que China, hay que buscar otras oportunidades, Sudáfrica. otras oportunidades comerciales. Lo aterrizo en temas locales, que fue un poco el motivo de la invitación, pero vale el disparador que tiró Alberto arriba de la mesa. Mire dónde empezó y dónde terminó. Seguro, bienvenido al mundo real ahora, ¿no? Sí. Decía Perroni, de 47.000 a 17.000 votos en las internas. ¿Qué valoración hacen como Cabildo Abierto? por Yo ejemplo? creo, mi valoración es de que fue una muy buena votación, donde todos los partidos de la coalición republicana perdieron votos, el Partido Nacional perdió 120.000 votos, el Partido Colorado 80.000 votos, y nosotros perdimos 33.000 votos porque en el caso nuestro fueron a votar los militantes, fueron 17.000 militantes, porque no tenía ningún atractivo para el voto de opinión, nuestra elección no tenía ningún atractivo. El núcleo duro, dice usted. ¿Y cómo Claro. explica los 47.000 de un partido que recién empezaba en la elección pasada? Bueno, ahí el panorama era distinto. Había mucha gente que quería votar por el cambio de gobierno. Entonces había otro estímulo para votar. Y nos votó mucha gente que no es militante de Cabildo Abierto. Formamos a la Entre gente. nosotros, entonces sigue en la calle. Es Estamos un buen viendo- ejemplo, viendo- capaz que le podemos comentar. No, al no aire. nos da el tiempo ya, pero estamos hablando de qué hacer Estado con la omiso gente. con la gente en la calle. No, eso es lo de Estado omiso. omiso. En el Parlamento, cuando se proponen cosas, hay partidos que no votan algunas cosas. Estado omiso en personas con problemas mentales. En Estado fin, omiso. Estado, no te escuché hoy. Estado omiso Ahí está. con problemas mentales. Estado omiso, señor, señora. Él lo reconoció también, ¿eh? Sí, Pone sociedad omisa, pero es lo mismo. sí, pero en el Parlamento hay partidos que algunas cosas no votan. Pero digamos cuáles y quiénes. Y bueno, por ejemplo, cuando se habló de la internación compulsiva, Mujica fue el primero que dijo, hay que meterlos para adentro, hay que llevarlos del forro, y bueno, en el Frente Amplio esto no estaban de acuerdo. Es decir, lo dice Mujica, que es inimputable, Mujica puede decir cualquier cosa, es inimputable, y el partido no lo vota. Es clarísimo. ¿Querés que te lo diga? Te lo dije. Hablábamos de enfermedades mentales. este, Hay psiquiatras que no quieren que los internen, pero No, nadie está no. en contra que los traten. Lo que estamos Pero haciendo ¿cómo vas a ahora traer? están en la calle sin tratarlo. Tiene que haber una persona con un seguimiento, Estado omiso. No puede haber personas con problemas mentales en la calle. Y hoy por hoy hay. Eso lo sabemos Pero todos. Alberto, Lo vemos él lo acaba de contar. Él acaba de contar un ejemplo. El senador de la República. Alberto, pues tenemos un invitado y tiene que hablar él. En la calle no podés tratar a un enfermo psiquiátrico. ¿Cómo no? ¿Cómo que lo no? internás o lo internás. No, no, sí, no. obviamente. Lo discutimos después porque si no es una falta de respeto al invitado. Porque Él no lo planteó habla. el tema. El senador No, planteó pero está esto bien. es un caso puntual. Te digo que es una falta de respeto Como porque no senador habla no puede- él. no puede hacer nada. No habla él. No se puede tratar a alguien. No se, se puede dar gente en la calle. Si se quiere, se puede. No se puede. Se puede. Senador, usted decía que es una buena votación 30, es decir, Yo querría decir que hay gente que no está en condiciones de estar en la Claro. calle. O sea, tiene un grado de Nadie está en de condiciones perturbación de mental que es muy peligroso, porque por ejemplo esta persona de la que yo hablaba el otro día, un amigo estaba estacionando el auto y se acerca a pedirle un dinero, esta persona le da sistemáticamente dinero cuando estaciona, pero estaba tan alterado que sacó una navaja. Mirá. Entonces ese tipo de gente con ese grado de alteración mental debe estar internada, que me perdonen los psiquiatras, debe estar internada porque es un peligro para los demás, ¿no? y bueno, y internación compulsiva, voten la internación compulsiva. Que hay partidos que la votan. En ese caso está autorizado. El Estado omiso no lo interna este Es señor así. que plantea el senador. Está autorizado. Este pero caso no hagas puntual, cambiar a la gente, internarlo. Alberto, repitiendo de nuevo Estado omiso porque se nos va la gente. ¿Y que pero está si es la mirando. realidad? No, pero se nos va la gente, no seas No mal. se va a ir nadie. Domenech, candidato a la vice de Cabildo. Bueno, hay distintas alternativas. Yo no quiero manejar nombres porque lo peor que podemos hacer... Usted tiró la esperanza ahí de Salinas el otro día, dijo. Sí, pero es difícil, ¿no? Todos sabemos que Salinas es reticente a regresar a la política. Salinas es ese tipo de personas que yo quiero que se incorporen a la política. En Uruguay hay mucha gente inteligente, pero en la política que tiene cosas muy lindas porque uno quiere notoriedad, pero esa notoriedad a su vez genera incomodidad porque uno sale a la calle, está sujeto a reproches y a veces hasta amenazas. y a Pero él veces- está desencantado de la política porque él se va. Pero él se fue con una muy buena imagen. Es decir, un tipo respetado, que muchos no lo conocían, sin embargo le tocó una cartera en un momento dificilísimo del país, lo sacó adelante, con una muy buena imagen.
¿Y qué pasó? ¿Lo desencantó la política? Bueno, quizás no todos tenemos las mismas vocaciones, ¿no? Él tiene una vocación por la medicina que es más fuerte que su vocación por la política, eso es evidente, ¿no? Y bueno, y ha asumido ahora el decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Sí, se postula a presidente del Colegio de Medicina. Y entonces se ve que el tema profesional le seduce más que el político. Pero, bueno, buscaremos otro candidato si él nos dice que no. Bien. El otro día en búsqueda, un título dice: Guillermo Domenech enrostra a Eduardo Radaelli el haber desafiado al líder y advierte: no me arrodillo. Este senador, dice usted, no designó ni a su mujer, habla por usted mismo supongo, ni a su mujer, ni a su hijo, ni a ningún familiar utilizando cabildo abierto, en alusión a familiares de Radaelli que trabajan en la administración pública. No, yo no aludí a nadie. Yo digo lo que yo he hecho. Yo he renunciado, porque uno se presenta ante los militantes de su partido y le tiene que decir lo que ha hecho, cuál ha sido su trayectoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo renuncié a la partida de secretaría en favor del partido, no designé a nadie de mi familia, no obtuve ningún tipo de ventaja económica por el hecho de haber sido senador. Eso es lo que ha hecho Guillermo Domenech. Los demás sabrán lo que hicieron. Bien. ¿Alguna pregunta más que tenga que ver con...? No, solo saber si lo de los demás sabrán lo que hicieron, hay algún nombre al que le quiera decir. Porque obvio cuando dicen, bueno, hay partidos que no lo votaron, ¿no? No, yo me tengo que presentar, la gente tiene que saber quién soy yo. Yo tengo 40 años de ejercicio profesional de la abogacía y del notariado, fui escribano de gobierno durante 30 años, con todos los gobiernos en un cargo de confianza permanecí, de lo cual me enorgullezco, porque quiere decir que primeros mandatarios de distintos signos políticos confiaron en mí como escribano. Tengo una actividad agropecuaria también de 40 a 50 años. Ese es Guillermo Domenech. Que no es un político profesional. Bueno, a esta altura sí. No, porque yo no lo encaro esto como un medio de vida. Esto es asumir una responsabilidad, decirle a la gente, pienso esto. Yo encuentro que el Uruguay tiene que caminar por este andarivel, la gente dirá tiene razón o no tiene razón y no me acompañará. En una posible reelección del gobierno de coalición, ¿dónde lo encontraría ubicado? ¿Qué quiere hacer en el próximo gobierno Cabildo Abierto? Cabildo Abierto quiere introducir algunas modificaciones en el tema de seguridad. Hay que evitar que el narcotráfico llegue al Uruguay. Todos sabemos que la droga ingresa por vía fluvial o aérea. Tenemos que dotar a los organismos competentes de los medios para evitar que la droga entre al Uruguay. Si el Uruguay le pone dificultad a la entrada de droga, los narcotraficantes o desistirán de su negocio, cosa que es bastante difícil, o buscarán otra vía, pero eso no afectará al Uruguay. Eso es número uno. Segundo, nosotros creemos que la policía tiene que volver a las seccionales. Creemos que es importantísimo cambiar la política carcelaria. La Constitución dice que las cárceles no servirán a la mortificación de los presos, sino a su reeducación. La verdad, acá el amigo dice... Estado omiso. Estado omiso. Yo digo que la sociedad uruguaya ha estado omisa. Tenemos que darle posibilidades a los presos de capacitarse para el trabajo, porque el preso entra pero sale en algún momento. Todo sale. ¿No? Y cuando sale sin un billete en el bolsillo, y lo peor de todo, sale sin ninguna posibilidad de trabajo, entonces o con posibilidades muy, muy escasas de trabajo. Mientras no cambiemos esa dinámica de que la cárcel es una puerta giratoria, que además me abre la puerta hacia el delito nuevamente, esto no tiene solución. Y de los 4.000 pesos que teníamos, bueno, ahora tenemos 15.000 y seguirán aumentando, ¿no? La política carcelaria. Ahora, eso exige mucho dinero. Estamos dispuestos a invertir dinero en eso, porque tenemos que invertir dinero en eso, invertir dinero en salud, en educación. Si se escucha a la gente, que es el que vota, el tema seguridad es el que más preocupa. Hoy cualquiera hace una encuesta y dice, ¿qué de estas cosas? Trabajo, salud, y todo el mundo... Sí, pero como dice el senador, pero les hablas de las cárceles y dice que se pudran ahí y después salen enseguida. Digo, bueno, claro. Hablamos de personas sensatas. Lo que quiere el ciudadano común es seguridad. No, seguridad sí, pero la mayoría de la gente que vos le preguntaste, cuando dirías que hay que mejorar las cárceles, dice que se pudran en la cárcel. Cualquier reforma
que hagamos en cualquier tema termina siendo un problema de orden económico-financiero. Exacto. O sea, si las políticas que estamos siguiendo en esa materia no nos permiten tener los recursos necesarios para abordar todas estas cosas, aunque sea parcialmente, porque ningún gobierno va a poder hacer el milagro de resolver la seguridad, la vivienda, el salario, etcétera, etcétera, pero marcar un rumbo. Y el crecimiento que nosotros estamos proyectando, un 2%, es insuficiente. En el caso Penades... Quiere decir que hay que cambiar las cosas. Y quizás una de las cosas que hay que cambiar es lo que yo le digo. Acá, ¿qué está sucediendo? Tenemos que atraer inversiones. Para atraer inversiones los exoneramos de todo. Entonces hay dos sistemas tributarios. Para el común de la gente que paga todos los impuestos y esas inversiones extranjeras que se pagan exoneran. poco o nada. Bueno, busquemos alguna solución para equiparar eso. En el caso Penades usted tuvo una posición casi que en solitario en su momento y después hace poco tiempo cuestionó duramente al consultorio jurídico de la UDELAR. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? Habló de cómo estaban manejando el caso. Sí. No, yo en el caso Penades lo que yo señalé en solitario era que no estábamos cumpliendo estrictamente con lo que dice la Constitución. La Constitución dice que para aprobar el desafuero de un legislador se debe tener elementos suficientes para considerar su enjuiciamiento. Y lo que nos llevó a nosotros es el pedido del fiscal y la autorización del juez. Pero no nos llegó una sola prueba. ¿Cómo puedo decir yo? Y no estoy defendiendo a Penades porque no sé lo que Penades hizo, no sé las pruebas que hay a favor o en contra de Penades, pero precisamente eso es lo que a mí me hacía falta, tener las pruebas en el expediente, que se dice que había pruebas testimoniales, fotográficas, no sé, puede haber periciales, etcétera. O sea que mi objeción es una objeción estricta, fue una objeción estrictamente jurídica, ¿no? ¿Y con respecto al consultorio de la UDELAR? Bueno, el consultorio del UDELAR yo creo que está afectado de un notorio vedetismo, ¿no? Bueno, a todos nos tienta a aparecer en la televisión, ¿no? Me parece que padece de ello. Voy cerrando y sumo a Tomás Friedman, que está vía Zoom. Tomás, buenas tardes, bienvenido. No te escuchamos. Para un poquito que acá Tomás, no te que está estamos... muteado. Aguantame un segundo, por favor. Hola. A ver ahora. A ver, ¿me escuchás? Sí. Perfecto. Claramente. Muy bien, Tomás. Bueno. No, le decía, senador Domenech, en las elecciones anteriores, Cabildo Abierto salió por primera vez a la opinión pública con una apuesta fuerte sobre el tema seguridad, se acabó el recreo. Pasaron 4 años de coalición, el Cabildo Abierto forma parte de la coalición de gobierno. El general Manini Ríos ha dicho, lamentablemente el presidente no escuchó a Cabildo Abierto, las medidas que propusimos para seguridad no fueron tomadas en cuenta. ¿Y ahora qué le dice Cabildo Abierto a la gente? ¿Por qué hay que votar Cabildo Abierto si en la coalición actual quiso hacer algo y con seguridad no pudo? ¿Qué me dice? La fuerza de un partido depende de sus votos. Entonces, si la gente comparte las ideas de Cabildo Abierto y particularmente lo que están proponiendo los asesores de Cabildo Abierto en materia de seguridad, el coronel Romanelli, el comisario Sánchez Paleo, el comisario Gómez Arbiza, lo que tienen que hacer es votarnos para que podamos hacerlo, para que tengamos fuerza. Eso es lo que le estamos diciendo a la gente. Si ustedes comparten el rumbo que nosotros queremos tomar en materia económica, en materia de seguridad, en materia de vivienda, etcétera, vótennos. Porque acá las cosas se deciden con votos en el Parlamento. Y para eso necesitamos Sí, pero que la gente fíjese, vote, ¿no? senador, tuvieron el 10% de los votos y no pudieron incluir en la coalición para que las medidas de seguridad de Cabildo se pongan en marcha, ¿no? Y bueno, y quizás necesitemos el 30 o el 40 o el 50% de los votos. Para eso trabajamos en política, para convencer a la gente. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de iluminar un camino. La gente nos va a decir si quiere seguir el camino que nosotros iluminamos o quiere seguir otro camino. Esa es la democracia. Para eso nos presentamos ante la gente, exponemos nuestras ideas y la gente tiene que votar. Muy bien. Gracias, senador. Agradecido soy yo.
Sí, es un tema el tema seguridad. No hay, lo dijo el senador da Silva hace pocas semanas, cómo nos vamos a poner de acuerdo si no estamos de acuerdo en el tema seguridad. No con ustedes, sino en general. Senador, lamento haberlo hecho tomar frío y llegar hasta acá. Es un problema respiratorio que tengo que es alérgico, así que no depende exclusivamente de la temperatura. Le agradecemos muchísimo, y nos reencontramos. El agradecido soy yo. Nos encontramos en cualquier momento.